Veamos ahora a qué nos referimos cuando hablamos de transformaciones geométricas. El término transformación implica que un objeto cambia de alguna manera. En una transformación geométrica se distinguen tres puntos: la figura original, la regla u operación que defina este cambio que va a tener la figura, y finalmente la figura que resultará después de este cambio, desde una preimagen hasta una imagen. Este es un buen ejemplo de lo mencionado. Tenemos la preimagen que ha sido transformada geométricamente hasta esta otra figura que es la imagen. Como podemos ver, aquí la preimagen se ha trasladado a esta nueva posición. Hablemos ahora entonces de la traslación. La traslación es una transformación geométrica que consiste en cambiar de posición a una figura, siguiendo la dirección, distancia y sentido de una flecha llamada vector directriz. Así podemos trasladar puntos, segmentos, polígonos, etc. Los siguientes ejemplos muestran una traslación de figuras. Vemos aquí la cabaña ha sido trasladada desde esta posición hasta esta posición mediante este vector directriz que nos está dando la dirección, el sentido y la distancia que se ha trasladado. Lo mismo ha pasado con este ciclista. Se ha trasladado desde esta preimagen hasta esta imagen o posición final gracias a este vector directriz. Podemos trasladar un punto de una posición a otra posición, pero para ello necesitamos tener el vector directriz que nos diga qué distancia se va a trasladar, en qué dirección y en qué sentido. Al punto A lo conocemos con el nombre de preimagen. Al punto A', que es el punto resultante, lo conoceremos con el nombre de imagen. Y por supuesto R flecha es el vector traslación. También podemos trasladar, gracias a que ya sepamos trasladar puntos, podemos trasladar entonces figuras geométricas, simplemente trasladando sus vértices. En este caso tendríamos que trasladar este solo segmento. Tomamos dos puntos en él, los puntos extremos de él, y los trasladamos de acuerdo a un vector directriz, que en este caso tiene que ser el mismo para todos los puntos. También entonces bajo este concepto podríamos trasladar cualquier polígono o cualquier figura geométrica, trasladando cada uno de sus vértices, todos aquellos con el mismo vector directriz, es decir, con el mismo vector que señale su dirección, sentido y distancia de traslación. Veamos este ejemplo. Estamos usando un fondo cuadriculado para poder entender con mayor claridad esta idea de la traslación a partir de un vector U dado. Vamos a trasladar esta figura de acuerdo a este vector. Este vector tiene una dimensión. Este vector tiene un ángulo de inclinación. Este vector tiene su flecha dirigiéndose en algún sentido, en este caso, un poco hacia abajo, hacia la derecha abajo. Esos tres elementos tienen que respetarse plenamente para poder hacer con total efectividad la traslación de esta figura verde. Empecemos. Para ello, debemos primero localizar uno de los vértices de la figura. Empecemos con este vértice. Aquí tenemos la traslación del punto A, del vértice A de esta figura, hacia otra posición A', de acuerdo al vector directriz U. El vector directriz, si observamos, tiene la siguiente característica. Tiene la inclinación de 1, 2, 3 espacios hacia abajo y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 2 espacios hacia la derecha. Contemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 hacia la derecha y bajamos 3. Esa es la nueva posición entonces del vértice A. Lo mismo vamos a hacer con el vértice B. Lo mismo haremos con el vértice C, con el vértice D y con el vértice E. Aquí ya hemos trasladado todos los puntos vértices de la figura. El punto B
se ha trasladado 12 a la derecha, 3 hacia abajo. El punto E, 12 a la derecha, 3 hacia abajo. El punto D, 3 a la derecha, 3 hacia abajo. El punto C, 3 a la derecha, 12 a la derecha y 3 hacia abajo. Entonces el punto C da origen al punto C'. Lo mismo el punto D, el punto D', el punto E, el punto E'. Ahora lo que nos queda por hacer es unir los puntos para tener una figura similar a la figura original. Finalmente aquí tenemos nuestra figura trasladada. Es la misma figura, tiene la misma forma, tiene el mismo tamaño, solo que de esta posición ha venido a esta otra posición. A eso nos referimos cuando hablamos de la transformación geométrica de la traslación.